Gracias por la invitación. Después de esta presentación tan interesante sobre China, yo voy a pasar a una región distinta, la Unión Europea, que también somos grande, también somos muy diversa, como bien ha explicado en China, con gustos distintos. Y me gustaría un poco promover un poco qué es la Unión Europea, o sea, una breve introducción para que ustedes comprendan cómo funciona el mercado de la Unión Europea, cómo son las relaciones comerciales, que es lo que hemos estado exportando e importando, cómo es el contenido, qué resultados obtuvimos con la negociación del acuerdo comercial y unos primeros resultados, es un poquito preliminar, apenas llevamos un año de entrada en vigor y además las cifras consolidadas de estadísticas de comercio no están disponibles hasta varios meses más tarde, pero sí que podemos ver unas pequeñas tendencias y también un poco hablar de las críticas que ha habido en general contra los TLCs, en el caso también de la Unión Europea, y ya paso a las conclusiones. Entonces, bueno, esto es un mapa de lo que es la Unión Europea. Nosotros empezamos siendo 6 países y ahora mismo somos 28 países. En los últimos 50 años ha habido una ampliación importante, gradual, no todos a la vez, pero sí que demuestra el atractivo que tiene la Unión Europea como sistema de integración para aquellos países vecinos que cumplen los requisitos, por supuesto tienen que ser países europeos, que se han ido uniendo a la Unión Europea y hemos ido creando un mercado cada vez más amplio y que hemos ido más allá del mercado. En este caso, por ejemplo, ya somos 510 millones de habitantes, somos un mercado muy diversificado, pero muy interesante por el alto poder adquisitivo que tenemos. Si miramos, por ejemplo, el PIB per cápita es 4 veces el de Colombia. Nosotros siempre miramos el PIB de todos los países de la Unión Europea. El representante de China, claro, el PIB de China es el segundo después de Estados Unidos, pero si miramos la Unión Europea en su conjunto, es el mayor PIB mundial. Realmente el poder adquisitivo es muy grande. Somos, como dije, 28 países que tenemos 24 idiomas y todos son idiomas oficiales. Cada documento que producimos tiene que ser traducido a todos los idiomas porque cada ciudadano tiene el derecho de saber lo que se está legislando y cómo le puede afectar, pero funcionamos bien a pesar de tener esta complejidad institucional. Somos una unión aduanera, es decir, tenemos el mismo arancel. La política comercial es una política de competencia exclusiva, solamente la puede negociar y definir la Unión Europea. Cada país individualmente no puede negociar acuerdos comerciales con países terceros. Y somos un mercado único donde tenemos libre circulación de mercancías, libre circulación de personas, libre circulación de capitales y libre circulación de servicios. Y eso es muy interesante, como vamos a ver ahora. Y además ya estamos en una unión económica y monetaria. Esto lo conseguimos, bueno, la introducción de la moneda única sobre el papel ya empezó el año 99, ya la moneda en sí empezó a circular en el año 2002, no todos los países son parte de la moneda única, unos porque han preferido quedarse fuera, han hecho lo que se llama el opt-out, y otros porque aún no reúnen las condiciones, unos requisitos que se definieron de convergencia para poder participar en el euro. Pero ya somos 19 países a partir del año que viene, que entrará uno nuevo, o sea, vamos siendo cada vez más países y eso es una ventaja muy grande para el empresario porque no tiene que hacer todos los costos de transacción de cambiar de moneda una vez esa mercancía ya está en el mercado único. Y además tenemos lo que llamamos la zona Schengen, conocida por el tema del visado, que ustedes habrán seguido en la prensa en los últimos meses, donde no hay ningún requisito en las aduanas que haya que presentar el pasaporte, que haya que presentar el documento, sino que realmente las personas pueden circular y uno va por la carretera y pasa de un país a otro sin necesidad de pararse y de enseñar documentos. Y eso también pues, es una ventaja que tenemos. Entonces, para que entiendan un poco cómo es el mercado único, esto quiere decir que las reglas son las mismas. Entonces, tenemos el caso de que las reglas estén armonizadas a nivel europeo, que la Unión Europea haya definido unas reglas, por ejemplo, unos requisitos sanitarios, fitosanitarios, para la importación de ciertos bienes. Cuando son temas de seguridad, ahí normalmente la Unión Europea legisla y define cuáles son las reglas comunes. Algún país puede querer ir un poquito más allá, pero es importante que lo tengan en cuenta porque no son reglas distintas por país, sino que la regla es la misma y esa mercancía, una vez ha entrado en la Unión Europea, puede circular libremente por toda la Unión Europea y no hay ningún tipo de control en la frontera para ver realmente si
ese producto cumpla el requisito, mientras cumpla el requisito del país por donde entra la mercancía. Y aquí entramos en la segunda hipótesis, cuando las reglas no estén armonizadas, que también puede haber casos, no podemos legislar sobre todo, casos que a lo mejor no hay legislación europea y se aplica la legislación nacional. En ese caso, la mercancía que entra desde el exterior tiene que cumplir las reglas del país donde se va a comercializar. Por ejemplo, si entra a España, verifica las reglas que se están cumpliendo en España y a partir de ahí esa mercancía puede circular libremente por todo el territorio comunitario, aunque la regla sea distinta en Francia o Alemania, porque ya está cumpliendo la regla del país por donde ha entrado. Y eso también es una ventaja, como digo, porque uno no tiene que estar pensando cuál es la regla de este país, cuál es la regla de otro país. Lo que sí que tienen que tener en cuenta es el idioma de país de comercialización. Si ustedes traen una mercancía a España, muy bien, la van a etiquetar en español, pero si esa mercancía va a Francia, tiene que estar etiquetada en francés porque los consumidores tienen que saber lo que están comprando. En este caso, lo que suele ocurrir es que el importador es el que añade la etiqueta al producto si a lo mejor es muy complicado en el origen. También puede ser en el origen, nosotros, por ejemplo, que tenemos el mismo requisito, mercancías que ya se producen en varios idiomas, se puede producir en inglés, en francés, en holandés, en español y en alemán. Y eso ya pues permite un número bastante relevante de países donde esa mercancía se puede vender porque ya tiene la etiqueta en todos esos idiomas. En cualquier caso, el que es responsable de verificar los requisitos que se tienen que cumplir a nivel de mercado interior es el importador. Es decir, un exportador colombiano que quiere traer su mercancía a Europa, él va a verificar cuáles son los requisitos, pero el que tiene que estar seguro y va a pedir toda la documentación al exportador colombiano es el importador, porque si hubiera algún problema es él el responsable. Si hubiera que aplicar sanciones a nivel Unión Europea, se aplicarían al importador. Por eso es un rol muy importante, por eso también nuestro sistema de importación de bienes se basa mucho en la confianza mutua. Nosotros tenemos unos requisitos exigentes, en el tema, por ejemplo, sanitario, son muy exigentes, son los más altos estándares, pero en muchas ocasiones es el importador el que tiene que verificar ese cumplimiento, salvo una excepción, los productos de origen animal. Los productos de origen animal sí que necesitan una autorización previa para poder ser exportados a la Unión Europea y ahí pues es un procedimiento más complejo. Pero el resto de productos generalmente están los requisitos, hay que cumplirlos, el importador va a asegurarse y va a tener toda la trazabilidad, pero nos exige que cada vez que se quiera exportar ese producto necesite haber una autorización de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué decidimos negociar un acuerdo comercial? Nosotros empezamos con la ambición de negociar con la Comunidad Andina. ¿Por qué? Porque era un proceso de integración regional y queríamos hacer una negociación de región a región, que no fuera una negociación puramente comercial y económica, porque la aspiración era tener un acuerdo de asociación que tuviera un componente político y un componente de cooperación. Y empezamos a negociar con los 4 países andinos con ese objetivo. Sin embargo, vimos que la ambición de los países andinos era distinta, algunos no tenían la misma ambición, y por lo tanto tuvimos que cambiar el mandato de negociación y empezamos a negociar lo que llamamos un acuerdo multipartes, donde está abierto a todas las partes, a todos los miembros de la Comunidad Andina, pero en su momento, cuando concluimos, solamente quedaron Colombia y Perú. Y de hecho está abierto a que en el futuro participen otros países andinos, en este caso sería Ecuador y Bolivia, y luego vamos a ver cómo está funcionando esto. Entonces, teníamos la ambición de tener un acuerdo comercial no solamente por un tema puramente económico, pero también por esa aspiración a estrechar nuestras relaciones y a dar una seguridad jurídica que antes no existía. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando exportaban a la Unión Europea, exportaban bajo unas preferencias unilaterales que otorgamos nosotros a los países en vías de desarrollo, tanto ustedes como una lista muy larga de países. Pero ¿eso qué significa? Que Colombia no tenía la capacidad de decidir qué es lo que quería exportar bajo preferencia porque ya estaba predefinido. Y esas preferencias además caducaban cada cierto tiempo y la Unión Europea pues las renovaba y podía cambiar las condiciones y podía exigir que, por ejemplo, en el caso de Colombia, ratificara una serie de convenciones, etcétera. Y todo eso pues no daba estabilidad al exportador, que no sabía los próximos años cuáles iban a ser las condiciones y los productos beneficiados. Y gracias al acuerdo ya tenemos esa estabilidad. También es importante mencionar el atractivo que tiene la Unión Europea como un mercado, como he explicado, integrado y además con una infraestructura de transporte, de energía, de telecomunicaciones de las más desarrolladas del mundo, donde, como dije, es muy fácil moverse dentro del mercado europeo. También la
la innovación, toda la inversión que está haciendo la innovación y en calidad la Unión Europea con una meta de llegar al 3% del PIB, y todas esas experiencias también son interesantes para Colombia. Importante también mencionar las previsiones de crecimiento. Como saben, ha habido una crisis financiera que ha afectado al crecimiento de Europa, pero ya estamos con cifras positivas. Por ejemplo, la proyección para el crecimiento de la zona euro es de 1,2% en el 2014. Entonces, muy rápidamente, la política comercial de apertura en la Unión Europea, con el 73% de los productos que ya tienen apertura comercial, con lo cual lo que nos queda para abrirnos cuando hacemos una negociación es una parte muy pequeña. Además, somos el mayor importador y exportador en general. Nuestro comercio representa el 20% del comercio mundial. Y si vemos, por ejemplo, en el caso de productos agrícolas, nosotros como Unión Europea importamos más que lo que exporta Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda juntos. Es decir, traemos muchas más mercancías que todos esos países importan de otras partes del mundo. Entonces, voy a pasar rápidamente porque veo que el tiempo se va acabando. Si vemos aquí un poco cómo se enmarca el comercio de la Unión Europea con el mundo, nuestro primer socio comercial es Estados Unidos, nuestro segundo socio comercial es China, y dentro de los países andinos, Colombia es el primer socio comercial, pero nuestro comercio, nuestras exportaciones a Colombia representan únicamente un 0,4% de las exportaciones que tenemos a la comunidad andina. Realmente no había un interés puramente económico cuando decidimos negociar con ustedes, como he explicado, porque nuestro comercio con ustedes no es tan importante. Pero sí había esa necesidad de estrechar los lazos y de ir más allá. Si miramos un poco cómo ha sido la evolución del comercio, por ejemplo, aquí desde el año 2002, vemos que ha habido un incremento considerable. Pasamos de tener unas relaciones comerciales muy pequeñas a un comercio que se ha ido multiplicando en los últimos años y que creemos que se va a impulsar aún más con la entrada en vigor del acuerdo comercial. De hecho, luego vamos a ver un poco de cifras preliminares, como dije, que son muy preliminares, pero ya muestran ciertas tendencias. Si miramos lo que exportamos e importamos, un poco es el patrón tradicional de Colombia, que importa de la Unión Europea maquinaria, productos farmacéuticos, aeronaves, vehículos, etc. O sea, realmente bienes muy sofisticados, pero que lo que exporta la Unión Europea está muy concentrado en combustibles y minerales, que son más del 70%, y luego ya empezamos a ver un poco de diversificación, banano, café, flores, también hay ciertos productos textiles, pero realmente son porcentajes muy pequeños. Siempre hemos dicho que somos economías complementarias, que no competimos con el mismo tipo de productos, pero sí nos interesa que Colombia pueda diversificar y que nosotros podamos ayudar a Colombia en ese proceso de transformación de sus exportaciones. Si miramos también aquí las inversiones, muy rápidamente vemos que el flujo de la Unión Europea hacia Colombia es cada vez mayor. De hecho, somos el mayor inversionista en Colombia y vemos un poco de cifras. Como la presentación se va a quedar, lo pueden ver con más detalle, pero sí que vemos que hay un interés cada vez mayor de empresas europeas que quieran establecerse en Colombia. Entonces, el contenido del acuerdo comercial. Este es el contenido, los capítulos que tiene el acuerdo comercial. Entonces, voy a resaltar algunos de los beneficios que tiene Colombia con el acuerdo. Como dije al principio, el hecho de tener un marco jurídico estable. Eso es muy importante porque ya no hay esa incertidumbre, ya hay unas reglas claras y además hay un marco institucional, que luego vamos a ver en qué consiste, con una serie de comités que se reúnen regularmente de las partes del acuerdo, Colombia, Perú y Unión Europea, para tratar todo lo que es la implementación del acuerdo comercial. Y eso es importante porque nos permite identificar si hay dificultades, cómo podemos resolver estas dificultades, cómo podemos ir más allá en nuestras relaciones comerciales, cómo está evolucionando el comercio, qué problemas se están planteando, qué barreras se están planteando. Todo eso es importante, que antes no existía y nos ayuda mucho en nuestra relación comercial. Otros beneficios importantes, quiero resaltar el tema de la cooperación. Nosotros en el acuerdo somos muy conscientes del nivel de asimetría, de hecho lo reconocemos en el acuerdo y eso se reconoce, por ejemplo, a la hora de acceso a mercados. La Unión Europea se liberaliza mucho más rápido de lo que se liberaliza Colombia, pero además queremos que Colombia se aproveche del acuerdo, pueda beneficiarse, que el acuerdo no se quede sobre el papel y que los pequeños empresarios, sobre todo, puedan acceder al mercado europeo, que muchas veces por falta de información, por complejidad, no lo hacen. Y nosotros hemos previsto todo un programa de asistencia
asistencia técnica que ya se incluye en el acuerdo comercial, precisamente identificando cuáles son aquellos puntos débiles que tiene Colombia y dónde podemos ayudar. Podemos ayudar, bueno, habrá unos fondos, pero también podemos ayudar con experiencia, con conocimiento. Importante con transferencia de tecnología, que es un compromiso muy clave que tiene la Unión Europea al acuerdo comercial de ayudar a que las empresas europeas que vengan a Colombia no simplemente vengan a vender, sino que se establezcan en el país, que inviertan y que traigan su tecnología de la que Colombia se puede beneficiar. Precisamente hoy, por ejemplo, estábamos hablando con un representante de la Unión Europea que está aquí para una conferencia sobre cambio climático, donde Colombia nos contaba que está siendo muy activa y está muy avanzada. Pero estábamos intentando identificar dónde estaban las necesidades de Colombia. Y Colombia, por ejemplo, tiene un interés clave en las energías renovables, en las energías limpias. Y ahí nosotros podemos ayudar a Colombia porque tenemos muchas empresas que tienen ese tipo de tecnología y que están deseando invertir fuera. Entonces, ¿por qué no proponer Colombia como un destino interesante para que vengan las empresas europeas y traigan esas tecnologías a Colombia? Otros temas interesantes, por ejemplo, el tema de contratación pública, donde se abren las licitaciones a la participación, en este caso de empresas europeas, o a la participación colombiana en la Unión Europea. Eso es interesante, otra vez ligado al tema de tecnología, un sector donde Colombia necesita modernizarse, necesita transformarse y las empresas europeas pueden ayudar y se facilita con esa apertura de las licitaciones. En esta lámina ven un poco los comités que se han creado, se pueden crear otro tipo de comités ad hoc si necesario, pero sí que intentamos tratar bilateralmente todos los temas de implementación del acuerdo. Ya tuvimos todas las reuniones este año en Lima, donde nos reunimos a nivel gobierno para tratar estos temas, comité de comercio, que es un poco el que sintetiza todo lo que se ha discutido y el que analiza qué es lo que tenemos que seguir haciendo conjuntamente, y el año que viene probablemente estas reuniones se harán en Colombia, con lo cual les invito a que sigan más de cerca este tema. Desafíos de la implementación. Bueno, sabemos, como he dicho antes, Colombia pues, tiene ciertas debilidades, tiene ciertas asimetrías respecto a la Unión Europea y precisamente pues, un poco lo que queremos es ayudar a Colombia. Por ejemplo, el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias que mencioné al principio puede ser visto como una barrera. En realidad tenemos unos requisitos muy exigentes por la seguridad del consumidor. Los requisitos que ustedes tienen que cumplir son los mismos que tienen que cumplir las empresas en Europa, pero entendemos que muchas veces los empresarios colombianos no tienen la capacidad para cumplir con esas normas a nivel sanitario, fitosanitario. Entonces, queremos ayudar a Colombia, como dije, a través de todo ese programa de cooperación. Tenemos ya en marcha toda una serie de formaciones que hacemos regularmente en varias partes del mundo. Tenemos una próximamente en Brasil, en octubre, donde hemos invitado a representantes del ICA y del INVIMA a que vayan y a que aprendan cómo hacemos en Europa análisis de riesgo para que ellos lo puedan replicar en Colombia. Entonces, ese tipo de formaciones lo hacemos, por supuesto, con todos los gastos incluidos, para precisamente ayudar a estos países, entre los cuales Colombia, a poder exportar. El tema de infraestructura ya se ha mencionado como un tema pendiente en Colombia, donde también podemos ayudar. El tema de dar más valor agregado a la producción y, sobre todo, diversificar esas exportaciones, diversificar los productos a la Unión Europea y diversificar los mercados, porque estamos viendo que muchas veces la exportación se concentra en muy pocos países de la Unión Europea. Somos 28 países con gustos distintos, con las mismas reglas, con lo cual ustedes también tienen que hacer ese análisis de a lo mejor mi producto en España ya no tiene cabida, pero a lo mejor en Rumanía, en Bulgaria, que también son mercados interesantes, emergentes, podríamos tenerlo. Otro tema importante en el acuerdo comercial es todo el tema de desarrollo sostenible. Tenemos un capítulo solamente dedicado a ese tema, donde lo que pretendemos es que todo lo que es el comercio y la inversión vaya de la mano de toda una serie de principios sobre derechos laborales, sobre derechos sociales, sobre respeto al medio ambiente. Precisamente por eso teníamos esta reunión con el representante de cambio climático, porque hay un artículo sobre cambio climático. Hay toda una serie de compromisos de responsabilidad social empresarial, donde lo que queremos es que los empresarios europeos que inviertan en Europa no piensen, bueno, voy a Colombia porque como la legislación laboral es menos exigente, pues voy a hacer otra cosa distinta a lo que hago en Europa. Y por eso todos estos compromisos que son importantes para precisamente ayudar a Colombia. Entonces, rápidamente, el proceso de ratificación. Como ven, las negociaciones concluyeron en el 2010 y el acuerdo entró en vigor en el 2013 con Colombia y con Perú un poquito antes.
Y en estos momentos Ecuador ya concluyó la negociación porque vio el interés de ser parte del acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque Ecuador también, si no hubiera negociado con nosotros, se hubiera quedado sin preferencias. Este sistema que les mencioné al principio ha sido renovado y a partir de este año hay muchos países que ya son considerados de renta media alta y que ya no se van a beneficiar del acceso preferencial. Colombia ya desde el 1 de enero de este año y Ecuador sería a partir del 1 de enero del año que viene, con lo cual todo el interés a tener un marco preferencial para poder seguir exportando. Voy acabando porque estoy ya fuera del tiempo, pero simplemente quería resaltar un poco las críticas que ha habido, que también es verdad que nos pilló la entrada en vigor del acuerdo el año pasado, en agosto, en plena campaña de huelgas nacionales y críticas a los TLCs, un poco injusto porque nosotros apenas estábamos entrando en vigor, con lo cual no había impacto, pero sí que el tema lácteo ha sido como el más criticado, el que más controversia ha generado, por ejemplo, toda la discusión sobre la ratificación del acuerdo en el Congreso. Ahí hemos puesto un poco los datos para que los puedan mirar tranquilamente, pero simplemente decir que lo que se abre, la apertura comercial para los temas lácteos es muy pequeña para muy pocos productos, con periodos de 15 años y con unas salvaguardias que ustedes pueden aplicar para parar el comercio cuando hay un riesgo a la producción nacional durante 17 años. Y además, encima de todo esto, estamos contribuyendo desde ya el año pasado con un apoyo presupuestario de 30 millones de euros para ayudar a Colombia precisamente en este proceso de mejora de la competitividad para que Colombia pueda hacer frente a la competencia que viene del exterior, también pueda tener productos de calidad para su mercado interior y en un momento dado también pueda exportar al exterior y, por qué no, un día poder exportar a la Unión Europea. Primeros resultados. Estos son cifras de 10 meses, desde que entró en vigor el acuerdo comercial en agosto del año pasado, como digo, porque no tenemos las cifras consolidadas en los últimos 2 meses de vigencia de este año. Entonces, si vemos ahí, vemos que la tendencia es un poco lo contrario a lo que está experimentando Colombia en general. Las exportaciones a la Unión Europea están aumentando y las importaciones desde la Unión Europea están disminuyendo. Entonces, ahí sí que vemos unos primeros resultados positivos. Es verdad que es muy preliminar y que los efectos no podremos verlos hasta el largo plazo, pero si miramos por productos, por ejemplo, el azúcar de caña. El azúcar de caña es un producto altamente protegido en el mercado europeo y que con el acuerdo comercial ustedes consiguieron un contingente sin arancel, fuera del contingente pagan el arancel, pero un contingente lo suficientemente generoso para que ustedes ya pudieran exportar sus productos al mercado europeo. Y de hecho, un primer resultado, casi un 350% de aumento de las exportaciones de azúcar de caña al mercado europeo gracias al acuerdo. Otro ejemplo podría ser los jugos tropicales, 741%. Realmente ahí vemos que es un producto además que tiene cierto valor agregado y que es interesante. Hay otros ejemplos y queremos resaltar pues finalmente que no solamente es combustibles y minerales, que hay mucho potencial y que ya se está concretizando. En términos de oportunidades, rápidamente, hay muchas oportunidades. El tema del banano, por ejemplo, ustedes tuvieron un acceso muy bueno respecto a lo que tendrían si estuvieran fuera en el marco de la OMC, en términos de comercio justo y productos orgánicos, que nos gusta mucho resaltarlo porque cuando uno piensa en el mercado europeo no va a pensar voy a exportar en masa un producto específico que a lo mejor no tiene cabida en el mercado europeo. Ustedes tienen que identificar cuáles son esos nichos de mercado, dónde está el valor añadido, la diferenciación de un producto y muchas veces productos de comercio justo y productos orgánicos es donde ustedes pueden hacer la diferencia, porque el consumidor europeo es muy consciente de ese tipo de productos, de todo lo que viene detrás y está dispuesto a pagar más por esa compra. Y además productos que son exóticos, que él no conoce, pueden ser uchuvas, puede ser café, hay 1000 ejemplos de productos que Colombia puede posicionarse en el mercado europeo. Interesante también que conozcan esta página web. Esta página web contiene información en varios idiomas, de los cuales el español, de cuál es el requisito para exportar productos a la Unión Europea. Tenemos el arancel, tenemos la regla de origen y tenemos también toda la serie de requisitos técnicos y sanitarios, etiquetado, etcétera, que ustedes pueden consultar por cada producto. Si conocen la línea arancelaria la ponen directamente o si no ponen el producto y él le hace una propuesta de líneas para que ustedes se identifiquen. Y es muy interesante como un primer análisis del mercado europeo. Como dije al principio, muchas veces uno piensa que el mercado es complejo, que es lejano, que es muy difícil, pero esto le permite tener ya una primera aproximación y saber si realmente hay potencial. También hay una serie de estadísticas que le permite ver la evolución de su producto en el mercado europeo, pues quién está exportando ese producto, qué cantidades, cómo ha sido la variación anual,
y le permite, como digo, una primera impresión sobre cómo es el mercado europeo. Entonces, ya acabo la presentación, simplemente resaltar un par de cosas de lo que he estado diciendo. Lo primero, el hecho de que tenemos ya un nuevo marco estable y ahí ligado al comercio, que realmente para nosotros es una herramienta, es un instrumento para lograr mayor desarrollo. No es el comercio en sí, no es tener el acuerdo y ya, sino realmente que a través del acuerdo logremos generar mayor riqueza y mayores oportunidades. Y un resultado muy concreto del hecho de tener un acuerdo comercial con ustedes es el hecho de que la Unión Europea ya ha aprobado quitar los visados para los colombianos. ¿Por qué? Porque muchas veces los empresarios se encontraban con la dificultad de que necesitaban tener el visado, hombres de negocios que a lo mejor tenían una misión y que a última hora no les daba tiempo o era un trámite o se lo rechazaban. Y en la Unión Europea somos conscientes de esto, de que la situación de Colombia ha cambiado y ya realmente quedan unos poquitos pasos internos administrativos para que ya no tengan ustedes que tener visado. Eso es una gran ventaja y realmente es un resultado concreto de tener un acuerdo comercial. Interesante también resaltar que queremos que haya alianzas entre empresarios, no queremos simplemente vender y comprar, queremos realmente que los empresarios se alíen, que hagan transferencias de tecnología y que hagan negocios comunes porque es en el interés de ambas partes. Y finalmente, un mensaje de mirar más a Europa. Creo que Europa en Colombia es aún bastante desconocida y realmente hay muchas oportunidades y mucho potencial en nuestra relación bilateral, con lo cual yo les invito a que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí les dejo y muchas gracias por su atención.